Disfrutamos una semana más de la historia del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Frente a la ciudad fortificada de Patrian, una ventana informa de que todos los soldados de Borneo han muerto. Asur pensó que Reidan era quien estaba en peligro, pero su estratega fue capaz de utilizar el conflicto entre dos países para salirse con la suya. A Lawel no le importaban los métodos, solo quiere llegar a lo más alto. El conde Asur finalmente podía entender por qué una persona tan ambicioso y a la vez tan tonto como Grid pudo consolidarse tan rápido. El conde Asur comprendió que el pequeño resorte que impulsaba la avaricia de Grid era este joven estratega. Los pensamientos del mago son interrumpidos por su hijo Bland. Este último confirma lo impresionante que es el conde Lawel, pero al final de todo quien hizo que todo esto fuera posible fue el duque Grid. Bland cree que el protagonista realmente es una persona muy capaz. El conde Asur le recuerda a su hijo que fue Grid quien le arrebató la mano de Irene, además de que anteriormente tuvieron un conflicto en el que tomó a Bland como rehén. Asur no podía entender la razón por la cual su hijo estaba apoyando a una persona así. Cree que quizás le habían lavado el cerebro. Padre, no me ocurrió nada malo de lo que crees, en Reidan solo me he estado divirtiendo, expresó Bland con una sonrisa sincera. Asur recuerda cómo su hijo había dejado de sonreír después de perder a su madre y hermano, no pensó que Bland podría recuperar su sonrisa y pregunta más sobre la experiencia de su hijo en Reidan. Bland responde que las patatas que cultivó en el campo son increíblemente deliciosas. Al escuchar esto, Asur menciona que las patatas son los alimentos con los que alimentan a los cerdos. No puede creer que su hijo se atreva a consumirlas. El mago se echa la culpa a sí mismo por haber criado mal a su hijo, pero Bland trata de explicarle a su padre que no es tan malo como piensa. Disculpándose con su padre, Bland le introduce una patata en la boca mencionando que hay algunas cosas que se deben experimentar por uno mismo para entender su verdadero valor. Al masticar la patata, Asur siente cómo se derrite en su boca, los sabores de la patata arcoíris resaltan en su paladar, podía sentir desde el dulce al salado pasando por el amargo y los otros 7 sabores, era una experiencia completamente nueva para el conde. El gran mago concluyó que todos los sabores existentes habían sido fusionados en esta patata. Comerla era una experiencia comparable a desbloquear un nuevo círculo de maná. El conde le pregunta rápidamente a su hijo qué clase de comida es esta, no podía ni describir los deliciosos sabores de esta patata y afirma con emoción que debe ser la comida de los dioses. Pensar que nos haría darnos cuenta de que nuestros gustos son similares. ¿No es la patata un alimento increíble en muchos sentidos? Le mencionó Bland a su papá nerviosamente. El conde Asur confirmó de primera mano que fue Grid quien ayudó a su hijo a recuperar su sonrisa y por tanto propone bajar a escuchar lo que tienen que decir. Descendiendo del castillo, Asur le pregunta al estratega de Grid por lo que están planeando, le cuestiona que si está dándole la espalda al reino eterno y al reino de Gauss debido a que confía en el señor Stein. Ante esto Lawel responde diciendo que Asur pasó algo por alto, puesto que en realidad existen 3 facciones enemigas y una de ellas es el Imperio Saharan. El estratega se refiere al país más poderoso del continente occidental, un país con más de 1 millón de soldados y con más de 3000 caballeros, ellos incluso poseen algunos grandes magos. Después de todo, este es el país que está apoyando al rey Arran. El conde Asur pensó que eran asuntos triviales y los pasó por alto, pero recientemente habían incrementado significativamente las políticas a favor del Imperio Saharan. Le sorprende que Lawel hubiera sido capaz de percatarse de la relación entre el rey Arran y el imperio mucho antes de que los cambios fueran evidentes. Asur entiende que el muchacho quiere que apoye a Grid, pero ¿acaso le estaba pidiendo también que murieran juntos cuando fueran invadidos por Saharan? Ante esto Lawel responde diciendo que no ocurrirá nada relevante por los próximos 2 años, ya que han recibido información de que sus fuerzas están repartidas por una pequeña rebelión en el sur del continente. El estratega explica que la situación es similar para el Reino Eterno, a pesar de que están en una posición en la cual deben ofrecer tributo al imperio, siguen teniendo el orgullo de uno de los pocos países independientes. Arran no podrá ignorar el orgullo del ministro y no volverá a su país sumiso. El conde Asur está impresionado por las habilidades del chico para leer el sistema político y comprende que esta debe ser la razón de su confianza, aunque Lawel responde diciendo que esto es algo básico en un estratega.
Azur está impresionado de que un chico así sea el vasallo de Grid y está curioso por saber cuánto es que ha crecido nuestro protagonista durante este tiempo. Por otro lado, pregunta que si es posible que ellos sean tratados con respeto. No hay forma de que no le demos un trato adecuado a uno de los 10 mejores magos del continente. Tan solo quiero que recuerdes que Grid es el único cielo, ya que la lealtad es el destino de un vasallo, respondió el estratega. El gran mago Azur decide aceptar el trato puesto que para él, recuperar la preciada sonrisa de su hijo fue más que suficiente. Como padre no puedo dejar solo a mi hijo en el campo de batalla enemigo, serviré al duque Grid, afirmó el mago después de haber tomado una decisión. Dicho esto, Lawel elogia al conde Azur por ser un buen padre, y por dentro piensa que con esto consiguió abrir un camino en el norte. En otro lado, mientras tanto, Faker recibe un mensaje de Lawel en el cual le solicita informar al marqués Stein de que Grid se independizará. El día en el que el marqués Stein se una a ellos será el día en el que Grid se convierta en rey. En ello, Azur pregunta la razón por la cual Grid no estuvo hoy en el campo de batalla a pesar de la batalla de hoy fue crucial para el destino de Reidan. Ante esto, Lawel responde que Grid se encuentra realizando un trabajo aún más importante. El estratega razona que están rodeados por el Reino Eterno, el Reino de Gauss y el Imperio Saharan, así que incluso si Grid lograra convertirse en rey ahora mismo, tendría que enfrentar muchos problemas. Aún así, Lawel está dispuesto a hacer que su señor sea el primer jugador en obtener el título de primer rey. El estratega está seguro de que será un título legendario mucho más efectivo que el título de héroe del reino. No pueden permitir que Ares sea el primero en conseguirlo. La historia continúa en Reynard, la capital del Reino Eterno. Aquí no pueden creer que la ciudad fortificada de Patrian haya sido invadida. No solo esto, sino que también resulta que el conde Azur los traicionó para servir al duque Grid. El rey Arran no puede creer lo que está escuchando y pregunta por lo que pasó con el caballero de Saharan que envió como apoyo. Sus subordinados revelan que el caballero fue derrotado por un soldado de Reidan. El rey Arran supone que los enemigos sabían que Nautilus era un caballero rojo y por tanto respondieron enviando un soldado experto para derrotarlo. Aún así teme que por culpa de esta humillante derrota el imperio no vuelva a enviarle un caballero rojo de un solo dígito. Si es así, su fuerza irá desvaneciéndose. Arran confirmó que el duque Grid era mucho más peligroso de lo que había imaginado y a partir de ahora deberá tener mucho más cuidado con él. Lo que Arran ni siquiera podía imaginar es que el protagonista no había ni participado en este incidente. Lawel razona que todo esto es parte de su esquema estratégico para hacer que el protagonista crezca. Beradin sacó a Agnus de la guerra de facciones, obligándolo a concentrarse únicamente en su crecimiento personal. Lawel menciona que el castillo de Borneo está a la espera de un nuevo dueño y sugiere tomarlo. Con esta estrategia, estaba decidido a asegurar que la posición de Grid superará con creces la de Agnus. Sin que nuestro protagonista supiera nada, Lawel estaba planeando iniciar el plan para que Grid se convirtiera en emperador nada más despertar. La historia continúa más tarde en el castillo de la ciudad Borneo. Ahora que los chicos habían conquistado a Patrian y Borneo, habían logrado crear un camino para conectar el sur con el norte. Lawel explica que usando los recursos del norte pueden establecer un bastión que contrarreste a las otras facciones. El estratega planea hacer que Reidan se enfrente a una posible invasión del imperio. Patrian se encargará de hacer frente al Reino Eterno mientras que Borneo detendrá al Reino de Gauss. A pesar de que tienen las fuerzas divididas, esta defensa en formación triangular les permitirá escudarse de los ataques enemigos y les dará una estabilidad de al menos 2 años. Por otro lado, Lawel sabe que es prometedor, pero deben dejar la isla Cork como está al sur del Reino Eterno. Abandonaremos la isla Cork y haremos que las tropas estacionadas ahí regresen a Reidan, ordenó Lawel como parte de su plan. Pigsword no puede creer esta decisión y recuerda que la isla es parte de los territorios del gremio. Han podido defenderla sin problemas, así que no entiende la decisión del chico. Tobias añade que la isla genera un ingreso significativo a través del turismo, además de que ahí poseen unas 23 minas. La isla Cork es uno de los territorios más valiosos que poseen.
Lawel recuerda que no pueden suministrar recursos o soldados a Cork y no podrán defenderlo de los ataques del Reino Eterno. El estratega se siente igual que los chicos, pero con los recursos que poseen actualmente no pueden salvar la isla Cork. Big Sword no puede aceptarlo, no pueden perder la isla Cork. Sé que estamos cortos de hombres, pero dame solo a 10 antiguos miembros del gremio Silver Knights. Yo mismo iré en persona y me aseguraré de que siga siendo una tierra que nos beneficie, solicitó el jugador coreano. Lawel entiende las habilidades y liderazgo de su compañero, pero aún así solo será capaz de mantener la isla por un par de meses, además de que si Braxworth se estanca por no disponer de un buen terreno de caza acabará siendo una gran pérdida para ellos. Lawel recuerda que el coreano es uno de los jugadores más fuertes del gremio, así que debe mantener su nivel, y ante esto Big Sword saca un objeto de su inventario para pedirle al chico que no se preocupe, pues la caza no es la única manera que existe para crecer. Las estadísticas también pueden ser aumentadas a través de la minería y eventualmente tendremos suficientes minerales almacenados como para enviarlos a la isla de Cork. El gremio Silver Knights dejó sus almas para conseguir estas tierras y yo trataré de mantenerlas hasta el final sin importar el qué, declaró Big Sword, explicando que no se pueden medir solo con números la eficiencia de estas tierras. Testarudo y tenaz, era igual que su señor, por lo que Lawel no tenía excusas para rechazar la oferta. Lawel le pide a Big Sword que proteja la isla Cork por tanto tiempo como sea posible y el coreano promete conseguir tantos recursos como sean posibles para el gremio. Lawel se quedará en Reidan y tomará la responsabilidad de proteger al hijo y a la esposa del duque. Dicho esto, ordena que todos se repartan en Borneo, Patrian y Reidan. A partir de ahora empezarían a nivelar cada territorio. Deben conseguir tantas pociones como sea posible porque a partir de este momento el gremio Oberia Red entraría en modo guerra. La noticia vuela rápido como la pólvora y en Reidan se informa de que el conde Lawel ordenó empezar los preparativos para la batalla. Hay mucho movimiento en la gran ciudad. Los soldados transportan las provisiones y se ocupan del mantenimiento de las armas. El conde iba a revisar que todo estuviera en orden dentro de 2 horas. A la vez que sucedía todo esto, unas ventanas informaban al pequeño lord de que había obtenido nuevo conocimiento. Recibió la habilidad de ver a través de las debilidades de algunos demonios de bajo rango. También incrementó su ratio de evasión y defensa contra la magia oscura. Aquí el elfo Styx elogia la velocidad de aprendizaje del muchacho. Puede aprender una gran cantidad de conocimiento en muy poco tiempo. El elfo menciona que para gobernar a los humanos el conocimiento sobre los grandes demonios debe ser algo obligatorio, aunque el pequeño lord parece estar cansado de tener que absorber tanta información. El hijo de Grid menciona que le da algo de miedo, pregunta que si mañana tendrán que seguir estudiando a los grandes demonios o si por casualidad pueden estudiar algo diferente. El gran sabio parece sucumbir ante los encantos del niño, pero menciona que al ser algo que no le gusta debe esforzarse para aprenderlo, pero propone dejar las lecciones por hoy. El elfo nunca imaginó que un niño que ni siquiera tiene 4 años podría ser tan adorable. Esto acabará afectando a su débil corazón. Posteriormente vemos cómo el debilitado elfo Styx se retira entre los soldados mientras el pequeño lord se queda en el jardín. Kasim por su lado menciona que tal y como esperó, él no es el único que está impresionado por las habilidades del joven lord. El chico es incluso capaz de aprender los métodos del Antier a una edad tan temprana. El pequeño lord de fondo saluda a su otro maestro. Kasim puede ver que pronto iniciará una guerra contra el Imperio Saharan y el día en el que cumpla su venganza contra ellos por haber acabado con su clan Nero estaba cerca. El pequeño lord por su parte logra ver que su maestro está ansioso y le recuerda que un asesino debe controlar sus emociones y respiración. Al escuchar esto, Kasim confirma que el chico avanzó mucho y comprende que mostró una mala faceta frente al chico. Kasim le pide a los soldados de Reidan que no teman. Como el último superviviente de la tribu Nero, él se encargará de protegerlos desde las sombras. El asesino quería que nuestro protagonista regresara cuanto antes para poder alinear su reloj de la venganza con el del herrero. Es en ello que vemos a los martillos de Grid. En la ciudad vampiro, un vizconde vampiro de sangre pura llamado Steg no entiende por qué estos ataques están paralizándolo. Grid no deja tiempo para pensar y acaba rápidamente con él de un poderoso ataque directo.
Los reporteros nunca imaginaron que el protagonista pudiera eliminar al jefe de una manera tan sencilla. Bunny menciona que supuestamente estos jefes vampiros son más poderosos que los Drake que aparecieron durante la competencia internacional, así que pregunta directamente cómo es que el prota puede hacerles frente con tanta facilidad. El herrero responde que los jefes que son semi-nombrados o de bajo rango no pueden evitar los controles de efecto ni la parálisis. Grid explica que por esta misma razón tan solo tuvo que mandar de manera consecutiva a sus martillos para crear una cadena de aturdimientos. Jonsu no entiende cómo demonios puede hacer Grid para crear una cadena indefinida de aturdimientos, pero Gukrae le pide al muchacho que no pregunte si no quiere acabar como la señorita Shinye. Con esto listo, Grid había finalizado la retransmisión de su caza y había alcanzado el nivel 317, a partir de ahora comenzaría a seguir el camino de Kraugel y tomará el primer puesto del ranking unificado. Grid decide que es hora de cambiar su terreno de caza, era el momento de viajar al continente oriental. Regresamos a Reidan donde regañan al pequeño Lord por haberse quedado dormido en mitad de una clase. El sabio Styx no entiende por qué el chico tiene tanto sueño cuando ellos solo toman clases por la mañana, quizás el hijo de Grid tenía algo que lo mantenía despierto por las noches. De fondo Kasim recuerda que el chico tiene clases nocturnas con él. Styx piensa que a pesar de que Lord sea un genio que sacudirá al continente, su concentración y resistencia siguen siendo las de un niño, así que le permite al chico descansar una hora antes de seguir absorbiendo más conocimientos. Con esto la historia sigue avanzando en el cuarto del pequeño Lord. Aquí las candidatas a hijas de Rebeca suponen que el chico terminó temprano sus clases el día de hoy y proponen ir a jugar juntos, aunque Lord responde diciendo que no ha terminado todavía, tan solo descansará un momento durmiendo. Las chicas parecen estar sumamente enamoradas del chico y creen que es adorable cuando está cansado, pero debe descansar bien para crecer apropiadamente. Bandner de fondo se encuentra con una escena que no esperó presenciar. El calvito toma la mejilla del chico revelando la envidia que siente por el pequeño, puesto que el Tito Bandner había fallado en su cita a ciegas número 103. Las candidatas a hijas de Rebeca por su parte muestran sin vacilación sus instintos asesinos, el calvo estaba poniendo en peligro al pequeño Lord y el duque les pidió cuidar del chico. Instantes más tarde, Pon deja escapar un grito al ver cómo acabó su compañero de gremio. Bandner por su parte murmura que las chicas dan demasiado miedo. A pesar de sus talentos excepcionales, las candidatas a hijas de Rebeca eran aún más formidables gracias a las enseñanzas de Piaro. Sin embargo, en Reidan había alguien más cuya fuerza superaba las expectativas. En el campo alguien comenta con incertidumbre que al parecer Piaro tampoco aparecería ese día. Se trataba de nada más y menos que Urant con la clase de maestro de aura. Este último recuerda que Piaro desapareció de la nada y se pregunta a dónde demonios habrá ido. Han pasado unos cuantos meses desde que Urant decidió convertirse en agricultor y estuvo entrenando en secreto, así que no puede preguntarle a nadie. Si los chicos de Oberia Red lo encuentran, ellos probablemente lo expulsarían de inmediato. El estadounidense vino hasta aquí para vengarse de Grid por su segunda derrota consecutiva, pero nunca imaginó que en un lugar como este conocería a un maestro. La razón por la que fui derrotado tan rápidamente fue mi debilidad inicial. Por lo tanto, no pretendo hablar de venganza, pero me estoy volviendo tan poderoso que no puedo evitar el deseo de tener un duelo con Grid, pensó el emocionado jugador Urant. Te compensaré por el sombrero protegiendo la granja, no, el campo de entrenamiento que tanto te gusta. Por eso, regresa pronto. Debes decirme qué debo cultivar para poder fortalecerme. Deseó Urant que su maestro regresara pronto. La historia sigue en las oficinas de la compañía televisiva OGC. Dentro discuten lo impresionante que es, ambas ciudades son lugares donde empiezan los jugadores, así que son importantes estratégicamente. A los chicos tan solo les tomó 2 días invadir las ciudades y una de las ciudades es Patrian, la cual es protegida por el conde Asur. El chico supone que una de las razones por la cual tuvieron éxito es debido a que Grid estuvo distrayendo a los jugadores. Si pudieron hacer esto sin Grid significaría que el gremio Oberia Red es sumamente poderoso. Todo esto debió haber sido planeado por el estratega Lawel,
Con esto ahora el protagonista posee 5 territorios y muchos jugadores del gremio son nobles, además de que el jugador con más posibilidades ahora de conseguir el título de primer rey es Grid. Su compañero por otro lado piensa que Oberyn Red no dispone de jugadores que sean capaces de administrar territorios, aunque esto se pueda suplir a través de NPC, le tomará al menos 3 años conseguir a los trabajadores necesarios para administrar tantos territorios. Si se tomaba en consideración los territorios, número de jugadores y muchas otras condiciones para construir un país, el que tenía la ventaja realmente era el dios de la guerra Ares. Este era un ranker no oficial que solo se enfocaba en la guerra, por esta misma razón no era muy conocido pero era el único jugador que podía abrumar a nuestro protagonista en cuanto a la guerra y las políticas. Entonces la historia vuelve a la gran ciudad de Reidan. Aquí nuestro protagonista confirma que su hijo creció demasiado mientras él estaba ausente, cada vez se parecía más a su madre y en ello Grid decide ver las estadísticas del chico para ver cuánto ha crecido. El sistema informa a nuestro protagonista de que su hijo tiene 3 años y ya es de nivel 15. Ha heredado los puntos fuertes de sus padres, por esta razón su potencial es excepcional. Recientemente, gracias a la educación cualificada que ha recibido, aprendió la importancia de ser humilde. Gracias al amor que recibió de las chicas también se volvió más amable. Lord posee los títulos de Hijo de Grid, Genio del Continente Occidental y aquel que se convertirá en leyenda. Entre sus habilidades el chico posee técnicas básicas de herrería, maestría básica de armas, los métodos de Daruka, el ojo discernidor, carisma abrumador, la sabiduría del sabio y línea de sangre prestigiosa y legendaria. Entre otras habilidades el chico también poseía los métodos del Antier de rango SS. Al leer esto Grid recuerda que estas son las mismas habilidades del asesino legendario que se encontró en el archipiélago Vejen. Corriendo a un lugar, Grid razona que incluso si su hijo es un genio no hay forma de que obtuviera el poder de una leyenda por sí mismo, alguien ha debido estar interfiriendo con su hijo Lord. Gracias al progreso que hizo en Vejen en cuanto a su control, experiencia, nivel y objetos, el Grid actual estaba a un nivel completamente distinto a cuando apenas nació Lord y utiliza su detección mágica fortificada. Con esta habilidad logra deshacer el sigilo del asesino Qasim, incluso alguien en la cima en lo que a sigilo se refiere no pudo ocultarse por completo de él. Grid logró encontrar al intruso que estaba escondiéndose en el cuarto de su hijo y equipándose sus objetos empieza a castear la danza de Pagma. Qasim no puede creer que lo encontraran pero le sorprende más que nuestro protagonista ataque de primeras sin siquiera darle la oportunidad de hablar, decide ocultarse utilizando los movimientos de sombras. Aun cuando trata de esconderse en las sombras el asesino no puede, parecía que la detección mágica que utilizó el protagonista seguía estando activa. Con el asesino en su mira Grid decide atacar usando la habilidad de asesinar. Esta habilidad causa una gran explosión que destroza parte del castillo. Qasim trata de aprovechar el caos para escapar pero no puede debido a que es rodeado por los martillos Mjolnir de nuestro protagonista. Grid se había vuelto mucho más fuerte que hace unos meses, si Qasim no se toma las cosas en serio no será capaz de ganar. Dicho esto el asesino utiliza su habilidad de soldados de sombra. Con ella aparecen en el lugar sus imponentes creaciones las cuales poseen desde lanzas a estrellas ninjas. Grid consigue esquivar las ofensivas enemigas con un control espléndido. Sin embargo, las manos de Dios son paralizadas debido a los fuertes impactos que éstas están recibiendo, lo cual hace que el Vibranium se vuelva rígido. Grid comprueba la habilidad de su enemigo, es capaz de usar apropiadamente los alrededores a la vez que mueve sus sombras para atacar y defenderse. Es alguien a un nivel completamente distinto al asesino Tarma que se encontró en la competencia internacional. Grid no entendía de dónde diablos apareció un monstruo como este. Entonces logra fijarse mejor en la apariencia del asesino y recuerda que es el chico que se topó en Winston, era nada más ni menos que el rey de las sombras Qasim. Grid recuerda que la última vez que se lo encontró el tipo ya había completado su tercer avance de clase, así que no le sorprendería si este NPC ya ha alcanzado su cuarto avance de clase. Por ello Grid debe tomarse en serio el combate y llama a sus mascotas Noé y Randy. Nuestro protagonista no piensa dar tiempo de reacción y destroza todo con su habilidad combinada de asesinar en la ceola.
Al disiparse el humo, ni Grid ni sus mascotas son capaces de ubicar la presencia del asesino. Grid maldice la posibilidad de que Kasim haya escapado a través de las sombras. Pero en ello el asesino aparece de la nada rogándole al duque Grid que se detenga un momento para escucharlo. Esta aparición sorpresa sorprende a nuestro protagonista. Grid se coordina con sus mascotas para atacar al asesino, pero definitivamente el desgraciado tenía varias capas de defensa y a este ritmo el combate no terminaría. Kasim decide utilizar su propia habilidad creada basándose en los métodos de las sombras, los métodos de Daruka y los métodos de Lantier. Utilizará la habilidad de codicia. El asesino se ocultaba a la vez que empezaba a castear esta habilidad e instantes más tarde se creó lo que parecía ser un agujero negro. Codicia era una habilidad que reúne las sombras circundantes en un solo lugar, absorbe todo a su alrededor durante 3 segundos y luego lo escupe. Randy informa a su maestro de que está siendo absorbido mientras que Noe no entiende qué demonios es esta sombra tan intimidante. Grid no podía creer que el NPC fuera capaz de generar un agujero negro, pero Kasim le pide que no se preocupe ya que tan solo quería limpiar los alrededores para poder hablar con nuestro protagonista. Quitándose su máscara le informa al duque de que no es un enemigo, y es alguien que desea convertirse en un aliado de nuestro protagonista. Grid no comprende las intenciones del asesino mientras que de fondo el pequeño Lord parece haberse despertado de su siesta debido al escándalo. Al despertar el chico saluda alegremente a uno de sus maestros y Grid toma a su hijo sin poder creer que Lord haya llamado maestro al rey de las sombras Kasim. Al acabar la habilidad Codia de Kasim, las mascotas de Grid salen del agujero negro. Randy menciona que fue algo aterrador mientras que el gato piensa que no fue para tanto. Quitándose su armadura, Grid recuerda que el asesino dijo que quería decirle algo, así que escuchará lo que tiene que contarle. Grid escuchó atentamente las palabras de Kasim, quien le compartió su historia, desde el trágico colapso de su clan Nero hasta el profundo resentimiento que albergaba contra el Imperio Saharan. También le habló de su relación con Doran y de cómo su perspectiva había cambiado después de observar más de cerca al propio Grid. Kasim reveló además que durante la ausencia del duque, él había estado protegiendo a Irene y Lord, incluso terminó convirtiéndose en el maestro del joven Lord. Después de escuchar todo, Grid parecía haber entendido la situación, mientras que Kasim esperaba expectante la respuesta de nuestro protagonista. Mientras estuve fuera estuve preocupado, pero al pensar que estabas protegiendo a mi esposa Irene y a Lord me quedo más tranquilo, así que te agradezco, agradeció nuestro protagonista inclinándose ante el asesino. Grid sabe que Kasim actualmente es el asesino vivo más fuerte, además de que es el único que conoce los métodos de Lantier, así que quiere convertirlo en uno de sus hombres sin importar el coste. Dejando a su hijo en el suelo, Grid menciona que eventualmente deberá enfrentar al Imperio Saharan por el bien de su gente y por el honor de Piaro y Asmofel. Será complicado por no decir imposible, pero el objetivo de nuestro protagonista es derrocar al Imperio Saharan. Dijiste que habías visto el potencial en mí, dijo el protagonista mientras el pequeño Lord corría a abrazar a su maestro. Kasim, yo haré realidad tu sueño, así que a partir del día de hoy comienza a servirme oficialmente, propuso nuestro decidido protagonista. Como el último superviviente del clan Nero, Kasim no recordaba ni cuándo fue la última vez que alguien le ofreció su mano. Alguien que pudiera hacerlo. Todo este tiempo Kasim esperó a la persona que tuviera la intención de prestarle una mano. Debido a mi incapacidad para confiar en nadie, he estado viviendo escondido todo este tiempo. Pero si él me busca sacándome a la fuerza de las sombras, supongo que es momento de dar un paso adelante, pensó el mejor asesino del continente a la vez que agradeció al duque Grid. Yo, Kasim, me convertiré en tu sombra, prometió el asesino a la vez que ventanas del sistema informaban al protagonista de que convirtió en un caballero al rey de las sombras Kasim. Con esto Kasim se ha afiliado a Raiden. Y antes de terminar el capítulo se nos muestra un pequeño resumen de las estadísticas del pequeño Lord. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.